Hola, hola. ¿Me confirman? ¿Me escuchan? Se van a ir conectando apenas. No hay nadie. No hay nadie conectado. Ujú. Dame el tuyo, yo monitoreo. Pero es que aquí me puedes. Dale, mi mamá. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Ok, listo. Qué pena con ustedes. Tuvimos ahí unos problemas técnicos y tuvimos que reiniciar el celular. Bueno, mi esposito ayudándome porque yo soy una torta con la tecnología. Bueno, amados, les decía que para mí es un privilegio pues estar aquí compartiendo la palabra y el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para su iglesia. Eh, es un motivo de alegría y un motivo de agradecimiento poder levantarnos, poder saber que tenemos una casa, una iglesia en donde nos podemos encontrar todos, ¿sí? Gracias a Dios también podemos contar con estos medios tecnológicos que nos han permitido reunirnos a lo largo de un año de pandemia y bueno, son muchos los motivos por los cuales darle gracias al Señor. Oremos entonces. Trataré de ser breve y rápida, pues porque el tiempo eh, apremia y bueno, empezamos tardecita. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre, sabemos que tu palabra es aquella que nos da vida, Señor, es la que nos da aliento, la que nos da dirección, Padre. Te damos muchas gracias, Dios, porque nos has privilegiado, Señor, con el acceso a tu palabra en la cual están contenidos, Señor, los secretos, los misterios más profundos de tu corazón, Señor. Permítenos hoy adentrarnos en ella, Señor. Permítenos hoy tener un corazón dispuesto para obedecerla, para entenderla, para atesorarla, Señor. Tu palabra es lo más hermoso que ha sido otorgado, Señor, desde el día, Señor, en que decidimos seguirte y desde el día que tú nos llamaste, Señor. Gracias por esa palabra, gracias por este buen día, Señor. Agradecemos la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, en medio de las casas, Señor, de las familias. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos en el nombre de Jesús. Padre, quédate con nosotros en esta reunión. Permite, Señor, que mis labios y mi boca sean usadas, Señor, para entregar a tus hijos la palabra, Señor, que ha de bendecirnos como iglesia. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, amados, eh, la carita de mi esposo. Bueno, eh, cuéntenme por ahí por el chat, ¿sí? Díganme a quién, mejor dicho, califiquen de 1 a 5 la felicidad y la satisfacción que les da a ustedes encontrarse un billete de 2.000, de 50.000, de 5.000, de 10.000 en una prenda de vestir que uno pues no tenía ni idea, o en la Biblia, o en alguna parte. Pongan ahí en el chat, y es en serio, pongan ahí en el chat el nivel de felicidad que les da de 1 a 5, siendo 1 poquita felicidad y siendo 5 una felicidad extrema. Encontrarse un billete de lo que sea o una moneda con la que ustedes no contaban, con la que ustedes no... Por ahí dice Marce Torres, 5, claro, sí. Eso es una felicidad increíble, ¿cierto? Uno se pone muy feliz cuando uno no contaba y yo, por ejemplo, me he encontrado billetes de 50.000 en la Biblia y yo, wow, no, eso es una maravilla, eso es maravilloso, ¿cierto? A lo largo del mensaje de hoy, sigan hermanos poniendo, 7 dice Michael, sigan poniendo sus opiniones, sigan poniendo su calificación, que es muy importante. Y ya les voy a contar porque hace parte de la reflexión que hoy vamos a
a estudiar, ¿sí? Todos aquí estamos de acuerdo y concordamos en que somos pueblo de Dios, ¿cierto? Si estuviéramos en el templo, les pediría que levanten la mano quien se considera del pueblo de Dios, ¿sí? También concordamos todos en que todo lo que nosotros recibimos proviene de nuestro Padre. 20.000, dice. Todos concordamos en que todo lo que recibimos viene de nuestro Señor, ¿cierto? Todo lo que recibimos. Vayamos, hermanos, a Crónicas. Primera de Crónicas, en el capítulo 29, en el versículo 2. Y aquí estamos hablando, aquí vamos a escuchar, vamos a leer lo que Gali, no es de cuánto quieres el billete, sino la calificación. Bueno, en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 2, dice, usando cada recurso, quien habla aquí es David, ¿cierto? El rey David. Dice, usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas. Ojo al verso 3. Dice, ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es, además de los materiales de construcción, ya que ha reunido para... Esto es, además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro de Ofir y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos. Vamos a saltarnos al verso 6. Dice, entonces, en el verso 5, y para todos los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Esa fue la invitación que le hizo David al pueblo, ¿sí? A Israel, ¿sí? Les dice, bueno, yo hice esto, he reunido toda esta ofrenda para la construcción del templo, ahora ¿quién se une? ¿Sí? Es como la propuesta que le hace David al pueblo. El verso 6 dice, entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente, ¿sí? Y yo quiero que nos detengamos ahí, ¿sí? Porque las ofrendas para el Señor resulta que no son unas ofrendas obligadas. Jamás nosotros podemos pretender o podemos obligar al pueblo, a la iglesia, no podemos nosotros obligarlos a que hagan una ofrenda, ¿sí? No podemos hacer eso. Aquí dice, al final del verso 6, dice, todos ofrendaron voluntariamente. Dice el verso 7, para la construcción del templo de Dios donaron alrededor de 170 toneladas de oro, 10.000 monedas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3.400 toneladas de hierro. Ustedes se imaginan el nivel de ofrenda, ¿sí? Imagínense esa ofrenda en cuánto estaría valorizada hoy en día, ¿cierto? Dice el verso 8, también contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Jehiel, un descendiente de Gerso. Dice el verso 9, y aquí también nos vamos a detener, dice, el pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de gozo, ¿sí? Entonces miren un primer momento en el que David de forma muy asertiva invita al pueblo de Dios para que ofrenden como él ya lo había hecho, ¿sí? Y miren cómo esta invitación movió a los que menciona aquí, a los generales, los capitanes, los funcionarios administrativos del rey, todos se animaron y ofrendaron también, ¿cierto? Dice en el verso 10, dice, luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre.
Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria y la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor no solo vienen de ti porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Y miren que nosotros muchas veces podemos decir, bueno, pero el Señor es Dios, ¿cierto? Dios es dueño de todo. Yo, ¿por qué le voy a dar algo a Dios sabiendo que pues él es dueño del oro y la plata y de todo lo que existe, ¿cierto? Pero podemos ver que David se hizo la misma pregunta, o sea, nosotros somos tu pueblo, o sea, tú le puedes decir al Señor, tú me creaste, tú me das todo, ¿qué te puedo dar yo a ti? O sea, ¿cómo puedo yo ofrendarte algo a ti? ¿Cierto? Y el verso enseguida dice, todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. ¿Sí? Entonces ahí vamos al punto que yo les decía. Todos aquí concordamos en que todo lo que nosotros hemos recibido lo hemos recibido de nuestro Señor. ¿Sí? Por eso la prédica le pusimos ese nombre. No sé si ustedes vieron en el mensaje que ponemos en el grupo de WhatsApp, se llama así, ¿sí? Dios nos da para que nosotros demos. Dios te da para que tú des, ¿sí? Y de eso se trata. Vamos a pedirle al Señor hoy que nos convierta a partir de ahora en una iglesia dadora alegre, una iglesia que se pone feliz, se goza cuando da, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las cosas que nosotros podemos dar, ¿sí? Yo hice acá como una especie de un billete de 50.000 para hacer alusión a que nosotros de las riquezas que hemos recibido del Señor, ¿sí? Materiales, ¿sí? Podemos dar al Señor, a nuestros hermanos y a lo que se nos proponga en nuestro corazón, ¿sí? Vayamos, bueno, este pasaje que acabamos de leer hace alusión estrictamente a ofrendas materiales, ¿sí? O sea, ahí describe muy bien la cantidad de oro, la cantidad de plata, la cantidad de hierro, de bronce, ¿sí? Que ofrendaron en ese momento. Pero nosotros tenemos que aprender a ser una iglesia que sepa dar, no solo en el ámbito económico, sino también con lo que hemos recibido del Señor, ¿sí? Talentos. Hay personas que se caracterizan por tener frutos del Espíritu que son muy notorios o muy llamativos y están llamados a dar de eso también, ¿sí? Acá dice otro, ¿sí? Que, sí, pues que dice algunas palabritas que se me ocurrieron: dar amor, honra, fe, sabiduría, consuelo, obediencia, ¿sí? Ayuda al que lo necesite. Y por acá, otra partecita en donde quise hacer referencia a los talentos. Hemos recibido, algunas personas han recibido talento para cocinar, como la mami, el Pascris también, ¿sí? Entonces, a través de los talentos nosotros también podemos dar y bendecir a otras personas, servir al Señor con esos talentos. A otras personas les ha dado talento en el arte, ¿sí? A otras nos ha dado la oportunidad de servir con nuestras profesiones, ¿sí? Muchas habilidades, muchos talentos, muchos frutos, muchas dádivas del Señor que nosotros podemos usar para dar, ¿sí? No solamente se trata de ofrendas materiales, ¿sí? Dice, vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 12, verso 31. Y en este pasaje, en Éxodo 12, capítulo 31, nosotros podemos ver
en la parte donde el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí? Y cómo el Señor tiene cuidado de que ellos no se vayan con las manos vacías. Ellos se fueron con las manos llenas, llenitas. Entonces leamos en Éxodo capítulo 12, verso 31. Dice, esa noche el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos, lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido, llévense sus rebaños y sus manadas como dijeron, y márchense ya, váyanse, pero bendíganme al salir. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes porque pensaban, todos moriremos. Entonces, esto fue después de las plagas, esto fue después de la muerte de los hijos varones, esto fue después de todo eso, ¿cierto? Dice, en el verso 34 dice, entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura, envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y los cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había dicho, pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro, y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Miren cómo el Señor tuvo cuidado de ellos, ¿cierto? Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió un viaje a Sucot. Eran unos 600.000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto, y la masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto, de hecho fue precisamente el día en que cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Bueno, hasta ahí, ¿sí? Entonces miren cómo el Señor tiene cuidado y nos da, ¿cierto? El Señor primero nos otorga a nosotros riquezas. Estamos hablando en estos dos pasajes, se caracterizan porque hablan de riquezas materiales, ¿sí? Y yo sé, mi querido hermano, que usted también ha recibido de parte del Señor el sustento para su casa, para su familia, hasta el día de hoy, ¿sí? En Éxodo 35, vayamos a Éxodo capítulo 35, vamos a ver algo muy interesante acerca de en el momento en el que Moisés también les hace un llamado a ofrendar a Dios, ¿cierto? Para que nos contextualicemos, estamos en el momento en el que el Señor le entrega las instrucciones a Moisés para la construcción del templo, del tabernáculo, para la elaboración de los trajes sacerdotales, todas esas instrucciones, ¿cierto? Entonces, a ver, ya les digo en qué verso. Bueno, desde el 35:1, vamos a leer. Dice, luego Moisés mandó a llamar a toda la comunidad de Israel y dijo, estas son las instrucciones que el Señor ha ordenado que obedezcan. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje ese día será ejecutado. Ni siquiera encenderán fuego en sus casas en el día de descanso. Luego Moisés le dijo a toda la comunidad de Israel, esto es lo que el Señor ha ordenado, junten una ofrenda sagrada para el Señor, que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas. ¿Sí? Entonces miren que es una invitación, ¿sí?, al pueblo otra vez para que ofrenden, ¿sí? Y empieza Moisés a enseñarles, a decirles, a darle las especificaciones de esas ofrendas, ¿sí? De lo que iban a necesitar, que era la misma instrucción del Señor. Dice en el verso 10, dice, vengan todos los que sean hábiles, artesanos, y construyan todo lo que el Señor ha ordenado.
empieza otra vez a describir todo lo que el Señor había instruido de cómo sería la elaboración de todos estos implementos, ¿cierto? Para el tabernáculo. En el verso 11, en el verso 20, perdón. Dice, entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés y cada cual regresó a su carpa. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. ¿Sí? Entonces, mire, primero es una invitación a gente con un corazón generoso. ¿Sí? Como leímos ahorita, Moisés no dijo, no los invitó a todos, no dijo, bueno, vamos todos a ofrendar. No, hay una condición, ¿sí? Y la primera condición es esa, ¿sí? Que primero los invitó a las personas que tuvieran un corazón generoso, ¿sí? Y nosotros tenemos que procurar esto, ¿sí? Porque eso nos va a nosotros a llevar a ofrendar a Dios como debe ser. Dice, esto es algo que eso es un condicionante en el corazón, o sea, para que nosotros aprendamos a dar, para que nosotros logremos ser dadores alegres, tiene que haber una condición en el corazón necesariamente, ¿sí? Y como iglesia nosotros estamos estamos obligados a dar de forma generosa y de forma alegre al Señor, ¿sí? Moisés les pidió a las personas que tuvieran diferentes talentos que lo ayudaran con el tabernáculo, ¿sí? Y miren que a partir de eso, a partir de ese momento, cada persona, de acuerdo al talento que tenía, empezó a ofrendar, empezó a trabajar, empezó a tejer, otros empezaron a trabajar la madera, otros empezaron a tejer los trajes sacerdotales, ¿sí? Entonces cada persona se fue enfocando en su área, ¿sí? En el talento o en la habilidad que tenía, ¿sí? Yo estoy segura que el Señor a usted le ha otorgado alguna habilidad, algún talento, alguna forma en la cual usted se puede gozar dando, ¿sí? Dándole al Señor, dando para su templo, dando para un hermano que lo necesite o un hermano que no lo necesite también, ¿sí? El Señor no está buscando ofrendas especiales, costosas, maravillosas, despampanantes, ¿sí? Que llamen la atención de los otros. El Señor no busca eso, el Señor busca algo más, porque Él es muy detallista en eso, ¿cierto? Y lo que es, por lo cual está apelando el Señor es para aquellos que son generosos en el corazón, ¿sí? Debe brotar nuestra ofrenda de un corazón generoso, pero no de una conciencia culpable, ¿sí? Que no sea una ofrenda porque tenemos que hacerlo y pues porque toca y porque de esa forma nos vamos a redimir delante del Señor por nuestros pecados. No, ¿sí? No es esa el corazón que Dios busca en un dador alegre, ¿sí? Hay algo muy bonito que señala la palabra, si ustedes siguen leyendo ese pasaje, y es que, y es que todos, o sea, se ve reflejado la forma en que empezaron a trabajar y empezaron a ofrendar, a dar, ¿sí? Y es que todos estaban entusiasmados, ¿sí? Uno puede leer eso y puede percibir eso en la palabra. Estaban entusiasmados, estaban alegres. Al final se da uno cuenta que hicieron más de lo que se les había llamado a que hicieran, ¿sí? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que trabajar y procurar en nuestro corazón y en medio de nosotros, ¿sí? Tenemos que aprender a ser una iglesia que da, ¿sí? Algo que llamaba mucho mi atención es esa parte en Éxodo 25 donde dice que todos aquellos con el corazón motivado, ¿sí? Había una motivación en el corazón de esas personas que se levantaron y dijeron, bueno, yo voy a dar esto, yo voy a entregar esto para el Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿sí? Había una motivación. ¿Qué motivación
más sublime, más importante, más excelsa que trabajar para la casa, para el templo del Señor, ¿sí? Para, para mí fue también muy llamativo esta parte. Dice, todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido, dice también. Entonces yo busqué el significado bíblico de la palabra conmovido, de la palabra conmoción, ¿sí? Y es una persona que tiene un espíritu perturbado, inquieto, alterado, que se mueve fuertemente en pos de algo, ¿sí? Entonces tenemos que orar, iglesia, para que nosotros seamos esa iglesia que estamos inquietas, perturbadas, dice el significado, para movernos hacia la ofrenda, hacia dar, ¿sí? Tenemos que ser esa iglesia que se conmueve si no hace si no da algo, ¿sí? Y miren que no solamente, como les decía, no solamente estamos hablando de bienes materiales, de dinero, no estamos hablando solo de eso, sino de lo que sea que usted haya recibido de parte del Señor, ¿sí? Si usted ha recibido amor, puede dar amor. Si usted ha recibido honra, de honra. Vayamos a 2 Corintios capítulo 8. Qué pena es que con la caída del internet se me salieron todos los separadores de la Biblia. Se me perdieron. Listo. En 2 Corintios capítulo 8, verso 1. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. ¿Sí? Miren, esta iglesia era pobre, ¿sí? Pero decía que rebosaban de alegría y en generosidad, ¿sí? Entonces miren lo bonito. Dice en el verso 3, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Otra vez vamos a que esto es un tema de que es por iniciativa propia, ¿sí? Es de forma voluntaria, conforme a lo que tienes tú en tu corazón. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en las ofrendas para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a comenzar a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. ¿Sí? Por ahí decía un predicador que decía que a nosotros la fidelidad, el amor por el Señor a veces se medía en nuestra capacidad de dar. ¿Sí? No podría yo decir qué tan cierto sea, pero lo que sí es cierto es que no todas las personas que son generosas son necesariamente fieles a Dios. Pero sí, todas las personas que son fieles a Dios son generosas. Entonces esto es una característica de un cristiano, es una característica de un hijo de Dios, es una característica de los que hacemos parte del pueblo de Dios. Y mire que nosotros tenemos que trabajar en eso, iglesia, ¿sí? Tenemos que aprender a ser generosos. Y mire lo que decían,
en el versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. O sea, dieron más de lo que se esperaba, más de lo que se les había pedido. En el verso 9 dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. El verso 10 dice, este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Y aquí nos vamos a detener otro momento, ¿sí? Miren, hermanito, en el Señor no está pidiéndole a usted más de lo que puede dar, ¿sí? El Señor no quiere que su familia pase necesidad y que sea, digamos, atropellada por una fe que quiere impresionar, ¿sí? Me refiero a que aquí está muy claro cuál es el propósito del Señor, qué es lo que quiere el Señor, y es que usted dé conforme a lo que ha recibido, ¿sí? El Señor no le va a pedir que usted se vaya a robar un banco porque tiene ganas de ofrendar 20.000 millones a la iglesia o a un hermano o a lo que sea, ¿sí? Obviamente no, ¿sí? Es conforme a lo que tiene su corazón y conforme a lo que ha recibido de parte del Señor. El Señor no le va a pedir más. Dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, pues mi mamá me mandaba la platica pues para pagar el arriendo, para el transporte, las busetas y todo eso para poder ir a la universidad. Y yo me acuerdo que yo sobre eso, separaba el diezmo y la ofrenda para el Señor. Y a veces me tocaba separar 2.000 pesos, otras veces 50.000 era el diezmo, bueno, no importaba, pero yo siempre procuraba separar lo que era para el Señor, lo que se había propuesto en mi corazón. Entonces, otra persona dirá, bueno, pero es que yo no recibo plata y yo recibo todo completo, bueno, pero hay otras formas de dar, hay otras formas de ofrendar. Estoy segura que el Señor, el Espíritu Santo, cuando detecte que su corazón tiene esa motivación, cuando detecte que su espíritu, como dice aquí, su espíritu está conmovido hacia dar, yo estoy segura que el Espíritu Santo de Dios le va a direccionar a usted la forma en que usted puede dar, ¿sí? La forma, el mecanismo, el bien material o el bien no material que usted quiera dar, ¿sí? Eso también hace el Espíritu Santo de Dios. Dice en el verso 12, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. El Señor se va a encargar, ¿sí? Cuando empiece a fluir esta capacidad de dar en nosotros, el Señor se va a encargar de que todos tengamos la medida justa. El Señor se va a encargar de que todos tengamos el sustento necesario, justo, medido, ¿sí? Para continuar, para subsistir, para mantenernos, para permanecer, ¿sí? Que no esté en nuestros corazones un temor a que si damos, entonces luego no vamos a poder suplir esto o comer, o bueno, en fin, ¿sí? Tenemos que aprender a dar, tenemos que aprender a ser violentos en el reino de Dios también de esta forma, ¿sí?
es una forma también de santificar el sustento que recibimos del Señor, es una forma de cercar, de cuidar todos los recursos que recibimos de parte del Señor, ¿sí? De manera, iglesia, que nosotros tenemos una necesidad en nuestro corazón y es de, de convertirlo en un corazón generoso, en un corazón que se alegra cuando da, ¿sí? Miren, algo muy bonito, que no se trata tampoco solamente de dar y de dar, y bueno, listo, sí, tenga, como hay un GIF por ahí de esos que tienen billetes ahí, no se trata tampoco de ser ostentosos en esa forma, porque ese no es un corazón correcto, ¿cierto? Pero miren que en el pasaje que leíamos de Moisés, todos ellos lo hacían con entusiasmo, lo hacían con excelencia, lo hacían tal y cual el Señor se los había pedido, ¿sí? Y eso a la final resultó, o sea, el resultado de eso fue una cosa maravillosa, porque dice que cuando ya todo quedó en el tabernáculo listo, el lugar se llenó de la gloria de Dios. Ustedes se imaginan cuando seamos una iglesia que rebosa de la gloria de Dios, ¿sí? Que no podamos nosotros contener esa gloria del Señor entre nosotros. Dice en segunda de Corintios, bueno, yo saqué aquí dos ideas de dos recomendaciones que nos hace Pablo respecto a la forma en que tenemos que aprender a dar. Cada persona debe dar tanto como le sea posible. En segunda de Corintios 8:12, eso ya lo vimos ahorita, pero recordémoslo. Segunda de Corintios 8:12 dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, ¿cierto? Entonces, lo que usted pueda, lo que usted tenga en su corazón, hay que darlo con entusiasmo. Dice, en el segundo punto dice, cada persona debe dar en proporción a lo que Dios le ha dado. Segunda de Corintios 9:10. Dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Miren esto tan bonito, miren esta promesa tan bonita. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Entonces miren todas las cosas espirituales tremendas que suceden cuando nosotros aprendemos a dar, ¿sí? No solamente se satisfacen las necesidades de un hermano o en este caso del templo del Señor, ¿sí? De la casa del Señor, no solamente sucede eso, sino que movemos a que nuestros hermanos con alegría en el corazón le den gracias al Señor, ¿sí? Por lo que recibieron. En el verso 13 dice, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Yo tengo varios ejemplos en mi vida de personas que dan y reciben abundantemente. Esta promesa es muy, muy real, iglesia. La promesa que está en el verso 11 que acabamos de leer dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, ¿sí? Y la palabra no se equivoca, ¿sí? Dice, serán enriquecidos en todo sentido, en todas las áreas, ¿sí? Usted ve generalmente las personas que son generosas, son personas prósperas, son personas que tienen
tienen la necesidad en su corazón de dar todo el tiempo. Y uno de esos ejemplos es mi mamá. A ella, yo no sé si mamá está por ahí conectada, pero mi mamá, yo tengo que citarla como ejemplo porque mi mamá es una persona muy generosa y yo he podido ser testigo de cómo el Señor ha cumplido eso en la vida de mi mamá, ¿sí? Y hasta yo misma he sido bendecida con eso, ¿sí? Entonces, iglesia, que sea una motivación para nosotros tener un corazón motivado y un espíritu conmovido hacia este ministerio, como dice el apóstol Pablo aquí, que es el ministerio de dar. Que seamos una iglesia que siempre está entusiasmada, motivada, feliz, alegre, contenta, porque está dando, ¿sí? Y no estamos hablando solamente vuelvo y repito, porque pues esto es un mensaje que a veces se recibe mal o se recibe errado, ¿cierto? Se recibe, pues, tenemos fama, ¿cierto? En el mundo de que las iglesias, algunas iglesias cristianas de falsa doctrina se han enriquecido pues a costa de las ovejas, ¿sí? Yo escuchaba a Dante Gebel en una predicación y él decía, si usted tiene una mejor idea para suplir las necesidades de la casa de Dios, que no sea ofrendar y que no sea diezmo, bienvenidas sean esas ideas, ¿sí? Porque es que esa fue la idea del Señor, ¿sí? Esa fue esa fue la maravillosa proyección que tuvo Dios para la iglesia, ¿sí? Entonces, si usted tiene una idea mejor, bienvenida sea. Pero es que nosotros estamos llamados aquí por el Señor, aquí en su palabra, estamos llamados a dar. Y es muy sencillo y es muy simple, ¿sí? Estamos llamados a dar, estamos llamados a ofrendar lo más precioso que nosotros tengamos. Mire, esta gente de Éxodo no ofrendó una florecita de papel, ellos ofrendaban oro, piedras preciosas, ¿sí? Dice que en ese tiempo tener una prenda de vestir, dos, tres prendas de vestir significaba que esa persona tenía dinero, ¿sí? Tenía platica. Y ellos empezaron a tejer y de eso salieron todos los trajes que necesitaban los sacerdotes, Aarón, sus hijos, todos, ¿sí? Entonces miren cómo esta gente se movió en su corazón a dar de una forma, estaban botados, estaban botados, ¿sí? Y no había tristeza en su corazón, y no había preocupación en su corazón. Ellos simplemente estaban felices porque Moisés les había enseñado que tenían una oportunidad de dar, una oportunidad muy bonita, ¿sí? De dar lo mejor para el Señor y para su casa, para el tabernáculo. Entonces la invitación, familia, es a que meditemos en esto que también hace parte de la palabra, de los mandatos, de los preceptos del Señor y que definitivamente nosotros somos una iglesia con esa necesidad, ¿sí? Con la necesidad de aprender a dar. Entonces, amados hermanos, oremos. Hoy, bueno, creo que logré acabar a las 8 a pesar de todas las dificultades que hubo. Pero bueno, ahora demos gracias al Señor. Amado Señor, reconocemos nosotros hoy, Padre, que somos una iglesia que necesita aprender a dar, que somos una iglesia, Señor, que hemos entendido hoy, Padre, la necesidad de agradar tu corazón, Señor, con nuestras ofrendas, agradar tu corazón, Señor, con ese entusiasmo, esa alegría, esa motivación, que tengamos nosotros un corazón conmovido, Señor, hacia el ejercicio de dar, Señor, de suplir la necesidad de un hermano, de ofrendar para ti, Señor, para las necesidades que hayan en el templo, de poder, Señor, nosotros compartir del amor que hemos recibido de ti, que también aprendamos, Señor, a dar de ese amor.
que aprendamos, Señor, a dar honra a quien merece honra, a quien da honra también, Señor. Que aprendamos, Señor, a compartir desde nuestras profesiones, desde nuestros talentos, Señor. Que aprendamos también a dar a través de eso que hemos recibido de ti, Señor. Y que nuestro corazón siempre esté alegre, Señor. Que nuestro corazón esté siempre entusiasmado, Señor, cuando se trate de bendecir al hermano, al prójimo, al familiar, Señor. Yo te doy muchas gracias, Papito Dios, porque tú nos has enseñado desde tu Hijo Jesús, Señor, que tú eres alguien, Señor, al cual se encuentra deleite, Señor, en dar. Tú nos diste a tu Hijo, Padre Santo. Tú nos diste a tu Hijo y ese fue el mejor regalo, el regalo más maravilloso, Señor, el ejemplo más maravilloso que nosotros hayamos podido recibir de parte tuya. Tú diste a tu Hijo, Señor, para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros pudiéramos estar, Señor, contigo en la eternidad. Y te damos muchas gracias, Señor, porque Jesús se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos. Jesús se hizo hombre, Señor, para que nosotros pudiéramos hoy regocijarnos, Señor, en tu presencia, regocijarnos, Señor, con todas las riquezas que hay en tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos entendido este misterio, Señor, este deseo, Señor, de tu corazón. Y te pedimos, Padre, que nos enseñes a ser dadores alegres, Señor. Que pongan un agrado en tu corazón cada día, Señor. Te damos muchas gracias, Papito Dios, por este hermoso día. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, entrar en tu palabra y vivificarnos, Señor. Yo te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos, Señor, que puedas tú acompañarlos, cercarlos, que puedas guardarlos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, que el Señor les bendiga mucho, que los guarde, que tengan un descanso reparador esta noche. Les mando un abracito a todos y bueno, buenas noches.